Buenos días amigos, aquí estamos con el comentario correspondiente al día de hoy, Eclesiastés capítulo 4. De verdad que está muy interesante. El sabio comienza hablando de las desigualdades de la vida, o más bien de la opresión que sufren los pobres por causa de aquellos que ostentan el poder. Y resulta interesante el hecho de que él mismo cometió eso, ¿no? El gobierno del propio Salomón terminó siendo un reinado opresor, una monarquía opresora, como eran la mayoría de las monarquías. Dios les había advertido a ellos con el profeta Samuel que si pedían rey iban a ser oprimidos, y eso fue lo que hizo David en su tiempo también, y Salomón hizo lo mismo, oprimió mucho al pueblo porque las monarquías por su misma característica requieren, digamos, se convierten en una burocracia y en una estructura muy pesada que tienen que terminar pagándole a los más pobres de la tierra. Pero bueno, Salomón observa eso, lo observa incluso en otros reinos, en otros lugares que conoció. También vio eso, ¿no? La opresión y cómo los pobres siempre sufren por mano de los que ostentan el poder. Además está abrumado porque cualquier cosa buena que hace la gente despierta la envidia de los demás. Esto le sucedió a él también, seguramente llegó a ser un rey tan poderoso, tan rico, que pues siempre cualquier cosa buena que hace alguien despierta la envidia de los seres humanos. Así que Salomón está como, digamos, como explorando o analizando la miseria humana, la condición del corazón del hombre, que es malo, su tendencia es siempre a lo negativo. Y comenta también Salomón que, bueno, que finalmente es mejor tener poco en paz que tener mucho y estar, digamos, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, y finalmente eso termina siendo vanidad, ¿no? Es lo que menciona allí en el versículo 6, cuando dice es mejor un puño lleno con descanso que ambos puños llenos pero con mucho trabajo y corriendo tras el viento, ¿no? Como dice esa expresión. Y luego entonces menciona lo importante que es estar acompañado. Estar acompañado, dice en el verso 9, que son mejores dos que uno. Y eso nos recuerda ya en Génesis 2:18, donde es el propio Dios, cuando creó al hombre, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Pero Salomón era un hombre solitario, como la mayoría de los monarcas. Eran personas solitarias porque estaban en una posición de poder tan alto, tenían tantos enemigos que, bueno, eran hombres solitarios, y Salomón fue un hombre solitario. Ni siquiera tuvo una esposa porque tuvo muchas mujeres, igual que su papá. No tuvieron el refugio que da un matrimonio, un hogar estable. Salomón no tuvo un hogar, Salomón no tuvo una familia, como tampoco su papá lo tuvo, por causa justamente de la forma como se manejaban las monarquías, y los reyes lo que hacían era tener muchas mujeres y concubinas, pero finalmente no tenían una esposa confidente que estuviese al lado de ellos todo su tiempo. No, eso no ocurría. Y eso también Dios lo había advertido que iba a pasar con los reyes, ¿no? Y Salomón vivió en carne propia eso. Y luego hacia el final hay una parábola bien interesante, ¿no? Donde él habla del muchacho pobre y sabio, que es mejor que el rey viejo y necio que no recibe consejos. Pues ese rey viejo y necio terminó siendo el propio Salomón. Aunque comenzó siendo sabio, después se convirtió en un necio que no admitía consejos ni nada. Entonces él dice acá que hay un muchacho pobre, pero sabio, que termina saliendo de la cárcel para llegar a ser rey. Y esto pues puede hacer alusión a muchos personajes. Algunos dicen que Salomón pudo estar pensando en José, por ejemplo, que salió de la cárcel en Egipto para convertirse en faraón. Pudo haberse referido de pronto al mismo David, que aunque no estuvo preso literalmente, pero pasó de ser un muchacho pobre y perseguido a convertirse en el máximo rey de la nación. Pero también en el propio Jeroboam, porque aunque Salomón todavía no ha vivido eso, ¿verdad? Pero después de Salomón, el reino se dividió, hubo una revuelta política, y Jeroboam, un muchacho pobre, pero que a su manera también en su momento usó de sabiduría, terminó gobernando en el reino dividido
en este caso del reino del norte. El caso es que la ilustración es que Dios puede exaltar a un muchacho, a un joven, sin experiencia, pero que tiene la sabiduría, el temor de Dios. Dios lo puede usar mejor que uno que es viejo, que tiene experiencia, pero no tiene sabiduría. Así que aquí es interesante notar que la edad no significa necesariamente sabiduría. La sabiduría está en temer a Dios y buscar siempre su consejo. Y bueno, y al final dice que a este muchacho sucesor lo sigue muchísima gente. Mucha gente lo sigue, pero los que vengan después tampoco estarán contentos con él. Lo que quiere decir que no importa cuánto bien haga un gobernante, un dirigente, un líder, siempre habrá gente que se quejará, que encontrará dificultades, que encontrará defectos. No podemos satisfacer a todo el mundo y eso es una ley de la vida. No podemos satisfacer a todo el mundo. Y por otro lado, el otro principio interesante aquí es que es mejor confiar en Dios que en los príncipes. No hay ser humano que pueda satisfacernos completamente. Solo Dios puede ser nuestro único y mejor líder y donde podemos depositar toda nuestra confianza. Que Dios nos bendiga. De verdad que está muy interesante este libro y nos veremos mañana con el nuevo comentario.